Los hombres son en realidad el sexo más oprimido. ¿No me creen? Vamos a verlo. Antes de continuar con el video, les extiendo una vez más la invitación para el evento presencial que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, el cual tiene como finalidad conmemorar el Día Internacional del Hombre. Va a ser un evento de talla mundial con ponentes maravillosos que vamos a estar hablando acerca de las problemáticas de los hombres, pero sobre todo de soluciones prácticas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de nosotros y de la gente que amamos. Nos vemos el próximo 19 de noviembre, 7 p.m. Ciudad de México. Boletos ya a la venta en el link que está en la descripción de este video. De una vez quiero que sepan que todos los datos que voy a citar son de fuentes oficiales. Las pueden buscar ustedes y también van a estar incluidas en la descripción de este video. Deben saber que ante toda esta nueva narrativa feminista que se está esgrimiendo desde el gobierno de México, que está utilizando la idea de que los hombres gozamos de incontables privilegios y que por eso se justifica que ahora se nos excluya de la discusión pública y no se nos considere como un grupo al cual se le tenga que dar algún tipo de atención y por lo tanto tampoco debemos de ser objeto de políticas públicas, vamos a repasar algunos de los datos más preocupantes de la realidad masculina mexicana, sobre todo en todos los ámbitos en donde ahorita el gobierno de Claudia Sheinbaum y los nuevos gobiernos feministas están tratando de poner el foco, porque a final de cuentas todas estas políticas que ellas están tratando de implementar, las implementan bajo el supuesto de que los hombres nos encontramos en una posición mejor que la de las mujeres, cuando la realidad y los datos distan mucho de eso. Punto número 1, en materia económica. Mucho van a escuchar ustedes que dicen que los hombres gobernamos el mundo en materia económica bajo los datos muy falseados de decir que el 90% de los CEOs de las compañías son hombres. Sin embargo, ¿cuál es el argumento ahí? Lo que hacen es básicamente una falacia de generalización apresurada, en donde toman una característica común a un grupo diminuto de hombres y entonces la tratan de proyectar en todos los hombres cuando la realidad no es así. Por ejemplo, de acuerdo con cifras oficiales, tan solo en la Ciudad de México, el 87% de las personas en situación de calle son hombres. Y sin embargo, a pesar de este dato, ustedes no escuchan a las feministas decir que los hombres nos encontramos en una posición de vulnerabilidad económica mayor que la de las mujeres, a pesar de que, de nuevo, 87% de las personas en la calle son hombres. Y sin embargo, incluso ellos mismos han sido excluidos de la atención en política pública a esta población vulnerable, ya que, por ejemplo, muchos refugios que se encargan precisamente de dar asilo y atención a personas en situación de calle aceptan únicamente mujeres y niños, dejando así fuera de la atención al 90% de la población afectada por esta problemática. Y más aún, justificando políticas públicas cuyo enfoque son las mujeres y que también relegan y excluyen a estos hombres que necesitan una atención para poder salir adelante, ya que, contrario incluso a la narrativa popular que se esgrime en contra de los hombres que terminan en situación de calle, muchos de ellos terminan ahí por problemáticas derivadas de sus trabajos, divorcios conflictivos, entre muchas otras cosas, contrastando así con la narrativa que se construye sobre ellos diciendo que son drogadictos o que son alcohólicos, cuando en la realidad son personas que enfrentaron problemas en algún momento, no encontraron la atención adecuada en ese entonces y por lo tanto cayeron en una espiral de un círculo negativo de la cual ahora es muy difícil salir porque son invisibilizados y excluidos de las políticas públicas. Adicional a esto, en el caso de la vivienda, tenemos que tomar en cuenta que en ningún solo país de América Latina el salario mínimo alcanza para pagar la renta promedio. Y en ese sentido, considerando que en México la mitad de la población solamente gana un salario mínimo, estamos ante un problema enorme, ya que es principalmente sobre de los hombres sobre quien recae la responsabilidad completa de proveer el gasto de una familia completa. Y para estos hombres que ganan el salario mínimo, además de cubrir con todos los gastos de una familia, tienen que cubrir gastos de vivienda, con lo cual nos queda la pregunta de ¿y dónde queda el resto del dinero que ellos ganan? La realidad es que estamos parados sobre de un sistema en donde se ha normalizado que los hombres no tengan derecho a sus propios ingresos. Se asume que todos los ingresos del hombre se tienen que destinar a la familia, no así los ingresos de las mujeres, ya que ellas sí tienen muy claro que los ingresos de ellas son para sus gastos personales y que lo que hacen es ayudar con los gastos de la familia cuando deciden aportar económicamente, cuando en la realidad no están ayudando a los hombres con el gasto, están cumpliendo sus obligaciones y responsabilidades como adultos en esa familia. Sin embargo, esa no es una narrativa que escuchamos generalmente de las feministas. Ellas por décadas se han encargado sí de criticar los roles tradicionales de la familia únicamente cuando concierne a las mujeres y siguen generando estereotipos que ponen el peso económico sobre de los hombres, a pesar de que en muchas ocasiones estos hombres tienen que buscar 2 o más trabajos para cumplir con esas expectativas. Ahora, este último punto es particularmente preocupante, ya que si nosotros vemos estos datos en conjunción con otros problemas, como por ejemplo en materia de educación, nos vamos a dar cuenta que los hombres son los que tienen las menores probabilidades de salir adelante con sus carreras en materia educativa, porque si nosotros analizamos los datos de deserción escolar en todos y cada uno de los niveles educativos,
las principales personas que desertan la educación son hombres. En México, en la deserción escolar de los niños en primaria es el doble que de las niñas. En secundaria, por cada 3 niñas que dejan la escuela, 5 niños no terminan la escuela. Y finalmente, si nos vamos en bachillerato, las cifras no cambian. A nivel superior, la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, la OCDE, haya estimado que las mujeres se titulan entre 15 y 30% más que sus compañeros hombres. Con lo cual también tenemos que dar cuenta de otra realidad que nadie asume. La mayor parte del trabajo infantil también la asumen los niños, y muchos de esos niños trabajan para que sus hermanas puedan ir a la escuela. Y en ese sentido, son los hombres quienes principalmente necesitan apoyo para concluir con sus estudios, no solamente para poder ellos acceder a una mejor vida, sino que por los estereotipos que se siguen perpetuando y que nadie cuestiona, va a recaer sobre ellos la responsabilidad de darle una mejor vida a sus familias. Es prioridad que ellos puedan terminar y concluir sus estudios de manera satisfactoria. Más aún, es prioridad reducir los índices alarmantes de trabajo infantil que tenemos, en donde, de nuevo, la mayoría de los niños que trabajan de manera infantil son varoncitos. Y es que no conforme con esto, vamos a revisar los datos sobre de los hombres que de hecho sí consiguen trabajo. En América Latina, por ejemplo, el 45% de los hombres que trabajan no cuentan con acceso a derechos laborales, es decir, no cuentan con seguro de gastos médicos, no cuentan con prestaciones de ley, no cuentan con vacaciones y tampoco con horarios establecidos fijos. Al mismo tiempo, la mayoría de las profesiones de alto riesgo o de alta carga física también las asumen los varones. 99% de los albañiles en México son hombres, 91% de los bomberos son hombres, 72% del personal de seguridad son hombres, y todo eso se traduce en una cifra demoledora: 94% de las muertes laborales son hombres. Y a pesar de todas estas circunstancias, poco o ningún esfuerzo se ha hecho para mejorar las condiciones laborales de los hombres, al mismo tiempo que poco o nada se hace para reducir esta tasa dramática de muertes laborales en donde los hombres son las principales víctimas. Y sí, estas muertes de los hombres las podemos tratar por razones de género, ya que son muertes que se generan a partir de que hombres, obligados por la presión de cumplir con el rol de proveedores, tienen que aceptar trabajos de alto riesgo que están sustentados sobre de la idea de que son de piedra y no les pasa nada, y de que además son desechables, y que por lo tanto deben de poder asumir esos riesgos y trabajar en estas áreas sin los derechos laborales que les corresponde. Y es que toda esta presión, por si fuera poco, también tiene estragos en la salud masculina. La esperanza de vida promedio de los hombres es 5 años menor que la de las mujeres. Y esto también tiene que ver con que los hombres en general enfrentan más estrés laboral y estrés en su vida cotidiana que las mujeres, generando así niveles de cortisol más altos con los efectos detrimentales para su salud a largo plazo, siendo así que, por ejemplo, los hombres son más propensos a contraer enfermedades cardiovasculares que terminan con su vida más temprano. Y a pesar de esto, hay una desigualdad de 5 años hasta 7 años en las edades de jubilación en contra de los hombres. Es decir, no solamente los hombres viven menos tiempo que las mujeres, sino que son obligados a trabajar más años que las mujeres en total, con lo cual podemos decir que un hombre bien se puede morir trabajando sin nunca haber tenido acceso a una jubilación y a una pensión digna. Adicional a esto, también tenemos que tomar en cuenta que, como es una carga del hombre el satisfacer las necesidades de todos los miembros del hogar y la familia, y como tiene acceso a recursos limitados por la depreciación de su mano de obra y porque además no ha habido realmente un esfuerzo por elevar el poder adquisitivo de los salarios en los países del mundo, es eso que nos deja que el hombre se vea en la necesidad, incluso hasta en la obligación, de dejar hasta el último lugar su salud para priorizar la salud de los demás miembros de la familia. Mucho se dice que los hombres no quieren ir al doctor o que no quieren ir al psicólogo, cuando la realidad es que simplemente no les alcanza, porque ellos hacen el cálculo y dicen: o voy yo al doctor o le pago a mis hijos al doctor, y ellos prefieren pagar el doctor de los niños antes de ir al doctor ellos mismos, hasta que las consecuencias del detrimento de su salud ya son casi irreversibles. Y por eso es que la mayoría de las veces que un hombre va y termina en servicios de salud es porque las enfermedades ya son demasiado graves y en muchos casos ya no son posiblemente tratables. Y de nuevo, no es por el estigma de que el hombre se sienta superhéroe, es por la necesidad que tiene de tener que resguardar los pocos recursos con los que cuenta para poder atender una emergencia para aquellas personas que dependen de él. Y adicional a esto, sí como no, vamos a hablar del tema de la violencia, porque todas y cada una de las políticas de género que hablan acerca de las mujeres hablan acerca del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como si los hombres no tuviéramos derecho a lo mismo. Y en ese sentido, yo nada más les quiero recordar que el 90%
90% de las víctimas de delitos graves en este país son hombres. Y antes de que venga una persona descerebrada a decir que, ay, es que los matan otros hombres, la realidad es que no es así. La realidad es que las personas que cometen delitos graves generalmente son personas que se encuentran en un bajo nivel socioeconómico, así como en una baja escolaridad. Es decir, casi como si otras dimensiones estructurales que tienen que ver con economía y educación incidieran en que estas personas terminaran cometiendo delitos, cosa que tiene mucho más que ver con fallas estructurales que el sistema no está queriendo atender y que principalmente afectan a los hombres. Son los hombres los que son más propensos a no terminar su educación de manera adecuada, así como son los más propensos a tener que terminar en el subempleo y a tener que tener jornadas laborales largas, extendidas o dobles para poder satisfacer las necesidades de sus hogares. Con lo cual ellos se encuentran en una posición económicamente vulnerable, también les lleva a desenvolverse en contextos altamente violentos. En ese sentido, el hecho de que la mayoría de las personas que cometen crímenes sean hombres, otra vez, no es porque son hombres. Es porque hay toda una serie de variables y de condicionantes que los están afectando y que los llevan a esas situaciones. En ese sentido, la solución poco o nada tiene que ver con la reeducación y tratar de eliminar el machismo. La solución pasa por mejorar las condiciones de vida de millones de personas que hoy en día están siendo afectadas por esto y que derivado de eso están creciendo en contextos de alta violencia y donde el Estado de Derecho no se hace presente, porque México también cuenta con uno de los índices de impunidad más altos del mundo. Y entonces, autoridades de procuración de justicia que no hacen su trabajo, más condiciones de vulnerabilidad económica en contextos precarizados, lo que nos dan como resultado es los contextos de alta violencia en los cuales vivimos. Es decir, el machismo no tiene nada que ver. Y por si fuera poco, también tenemos que hablar del tema de la violencia en los hogares, porque no conforme con que los hombres son el 90% de las víctimas de delitos violentos fuera de sus hogares, 42.3% de los hombres en Estados Unidos reportan haber sido golpeados por su pareja al menos una vez en los últimos 12 meses. Hay cada vez más hombres que están reportando haber sido víctima de violencia familiar o violencia doméstica por parte de mujeres. Con lo cual la hipótesis de que los hombres son el problema no tiene ningún sentido. Y más bien lo que tenemos que empezar a criticar es cuáles son las estructuras que generan las condiciones antagónicas entre hombres y mujeres que permiten y habilitan que se desarrollen contextos de violencia en sus relaciones. Es casi como si el sistema en el que vivimos nos estuviera llevando a pelearnos y a violentarnos en nuestras relaciones, pero que al mismo tiempo a ese sistema le importara un pepino la mitad de las víctimas. Y antes de que se pregunten, Alex, ¿por qué no estás dando datos de México? La respuesta es simple, porque en México nadie levanta esos datos. La última vez que le preguntaron a los hombres fue la encuesta nacional de violencia en el noviazgo en el 2007, y en dicha encuesta ya nos reportaban un 46% de hombres violentados físicamente por sus parejas. En ese México tan machista y tan misógino, 46% de sus jóvenes habían sido golpeados por una mujer. ¿De verdad es el cuento que nos están tratando de vender? En ese sentido, la invitación que yo les hago a todos ustedes es que reflexionen sobre estas problemáticas, pero sobre todo que empiecen a pensar en soluciones que realmente nos incluyan a todos, porque no podemos seguir generando políticas públicas que excluyen a la mitad de nuestra población y esperar que eso resuelva los problemas de nuestras sociedades. Y es que el tipo de soluciones que se han generado desde el feminismo desde hace décadas no solamente excluyen a los hombres de la conversación, sino que simplemente ignoran todos los problemas que ellos tienen por considerarlos menos importantes. En que cada vez que alguien trata de sacar alguno de estos temas a flote, siempre tiene que salir una mujer de pelo verde a tratar de decir que ese problema también es culpa del machismo y que por lo tanto hay que darle más dinero a las mujeres. Porque no se engañen, la pelea de muchas organizaciones feministas ni siquiera es para atender a las mujeres víctimas de violencia. La pelea de muchas de esas colectivas y organizaciones tiene que ver con seguir recibiendo fondos públicos a costa del erario de los impuestos que pagamos todos los demás para seguir financiando sus proyectitos chafas. Y por si fuera poco, sus soluciones, además de excluirnos, nos criminalizan y nos tratan como los únicos culpables de todo lo que está mal. Siguiendo así cosas que vienen escritas, por ejemplo, en el manifiesto SCOM de Valery Solanas, en donde sí, hay un grupo resentido que está tratando activamente de eliminar a todos los hombres sobre de la faz de la tierra y de excluirlos sistemáticamente hasta volverlos una paria social. Y eso lo tenemos que detener, porque si nosotros no empezamos a esgrimir estos datos y a presentar argumentos para desmontar la serie de mentiras que han generado en contra de los hombres, lo único que va a terminar pasando es que van a seguir pasando sus leyes sectarias que nos excluyen a nosotros, pero que también afectan a las mujeres. Porque de nuevo, ninguna solución que excluya
excluye a la mitad de la población de un país, va a tener un efecto positivo en la otra mitad. Si queremos solucionar las problemáticas de las mujeres, se tienen que solucionar al mismo tiempo las problemáticas de los hombres. Es la única forma de hacerlo. En ese sentido, para todas las personas que están viendo este video, por favor, síganse informando, sigan participando en el debate, pero sobre todo, empiecen a proponer soluciones. Porque si nosotros no llegamos con soluciones y llegamos con una agenda de propuestas, del otro lado solamente nos van a seguir recibiendo con el mismo desdén de siempre. Tenemos que dar ese paso adelante. Nos tenemos que dar el paso hacia decir cómo lo tenemos que hacer.